Buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana, dice su palabra. Y hoy nos despertó a nosotros con un beso. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que estuvimos viendo que el que no se rociaba con las cenizas de la vaca lazana era cortado del pueblo de Israel. Fíjese, nosotros estamos en este mundo, fíjese, y todos los días estamos expuestos al pecado, a contaminarnos, fíjese, con el pecado. Lo único que nosotros necesitamos hoy en día es ir. ¿Ir a dónde? Fíjese, a los pies de Cristo, que Él es el que nos perdona y que Él es quien nos limpia de todas nuestras impurezas, fíjese. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos? Eso está en Juan 13:4. Y dice el 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Fíjese, se quitó su manto, lo más preciado para un judío, su manto de oración. Él se lo quitó y lo puso aparte y agarró una toalla. El 5 dice, luego puso agua en el hebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, le dijo Jesús. Nosotros ya hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo, fíjese. Pero al estar en este mundo oscuro, fíjese, lleno de pecado, a diario nosotros nos contaminamos cuando salimos fuera, fíjese. Y necesitamos venir a la palabra todos los días, fíjese. No podemos dejar de venir a la palabra todos los días. Y limpiarnos de toda contaminación, porque su palabra es el agua que nos limpia de toda inmundicia que recogemos a diario de afuera. Si no lo hacemos, el pecado se va impregnando, fíjese, en nosotros, así como la mugre se pega, ¿verdad? Cuando uno no se baña, así es el pecado, se impregna en nosotros y poco a poco ya no vemos al pecado como pecado, sino que ya lo minimizamos, lo disculpamos. Ya empezamos a decir, bueno, no tenemos que ser tan exagerados, no tenemos que llamar a todo pecado. Y de esa manera nos ensuciamos más. Y que no es que Dios nos castiga, sino somos nosotros, fíjese, quienes nos separamos de Dios, nos apartamos de su presencia. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, romper la comunicación que tenemos con Dios, fíjese, con nuestro Padre. Ahora sí, comenzamos el capítulo 20. Y dice, de nuevo vamos a ver cómo la incredulidad y la ingratitud, fíjese, de este pueblo, fíjese, a Dios, se manifestaron nuevamente junto a este lugar de Cades. El verso 1 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Vemos que ahí murió María, la hermana de Moisés y de Aarón. No entró a la tierra prometida. Más adelante vamos a ver que también ahí murió Aarón. En el mes primero, el mes de Aviv, donde se conmemora la Pascua, la liberación, la salida del pueblo de Egipto, fíjese, de cuando el Señor los rescató y los sacó de Egipto a Israel.
¿Por qué se sigue conmemorando la Pascua? Porque es la sombra de la muerte que está a la puerta, fíjese. Pero también la liberación está a la puerta. Cuando nosotros escogimos ser rociados con la sangre de Cristo, ahí comenzó nuestra liberación. Y ahí comienza el sentido de la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo, nuestro libertador. Y es increíble cómo la Escritura continúa dándonos, fíjese, casi de forma literal, porque los eventos acontecidos en la antigüedad hoy en día tienen un significado importantísimo, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto material. Cómo vivimos nuestras vidas. Esto es importante porque entonces nuestra fe es una fe viva, fíjese. De otra manera, como dice Pablo, nuestra fe es vana, fíjese. El verso 2 dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El 3 dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, miren lo que van a decir, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros padres delante de Yahweh. Mire, de nuevo aquí el reclamo, es que no se cansa este pueblo, que era constante, de todo había queja, de todo había queja. ¿Y sabe qué? Nosotros, ese pueblo es figura de nosotros, porque nosotros a veces nos quejamos de más. Pensando que Dios los había abandonado para hacerlos morir en el desierto. Dios mandó un decreto, fíjese, a esta generación incrédula. Él dijo, morirá en el desierto, no entrará en la tierra prometida. Por desobedientes, por rebeldes, por incrédulos, Él les había dicho que subieran a poseer la tierra y no quisieron subir. Y ellos mandaron 2 espías, hicieron como ellos quisieron, no siguieron las órdenes de Dios. Mandaron 12 espías, de los cuales 10 trajeron un mal reporte, fíjese, e hicieron que la congregación entera murmurara contra Moisés y Aarón, por lo cual murieron con una plaga que el Señor les mandó. Porque en realidad no murmuraron contra Moisés y Aarón, murmuraron contra Dios. Y Dios así lo tomó. Mire, recordémonos Números 14, y ahí está el decreto. En el 34 dice, conforme al número de los días de los 40 días en que recorriste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Así hará esta multitud perversa, mire cómo los llama, que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Perdón, hermano. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh. Mire. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y claro, fíjese, su actitud había sido diferente a la actitud de toda la congregación. Ellos sí creyeron y quisieron animar a todos, a toda la congregación, y decirles, Dios está con nosotros. Pero la congregación no. Estos 10 los desalentaron. Pero el pueblo fue influenciado por estos 10 rebeldes. Y aunque después quisieron pelear, fíjese, después quisieron ir, Moisés les dijo, no suban, el Señor no está con ustedes. Y en efecto los amalecitas los hirieron. El 44 dice, sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Yahweh y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y el amalecita y el cananeo descendieron, los hirieron y los derrotaron por rebeldes. Así que aquí, mire, están en la misma situación, están reclamando, están enojados
Y recordemos que esta es una actitud de ingratitud e incredulidad, fíjese. Y lo delicado de tener esta actitud es que de alguna manera el Señor así lo percibe. Así el Señor, esa actitud de rebeldía y de incredulidad. Cuando nosotros dejamos, fíjese, de creer en Dios, se da una actitud de prostitución espiritual. ¿Por qué? Porque dejamos de serle fiel a Él. Y puede haber otros motivos, pero al final de cuentas es una prostitución espiritual. Y esto es lo más delicado, porque vemos el celo de Dios, cómo se manifiesta en una forma terrible. Israel, a través de su historia, lo hemos visto y leído, fíjese, que fue castigado precisamente por esta actitud, fíjese, porque se prostituyó con dioses ajenos y dejó al único Dios verdadero. El 4 dice, ¿por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. El 5 dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Fíjese, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Fíjense cómo le están reclamando. Y aquí está el reclamo, que no había agua para beber. Muchas personas, después de haber sido, fíjense, tocados por el Señor, después de haberlo conocido y haber experimentado su misericordia, regresan a su pecado. Y por haberse deleitado de ese pecado, se mantienen esclavizados. Fíjese ahí, no quieren salir. Y es una tristeza, porque ese estado es bien peligroso. Ese lugar es oscuro. Porque cuando Dios nos hace nacer de nuevo, la obra es completa. No es a medias. Dios es justo y es bueno. Porque cuando nosotros pecamos, fíjese, porque aunque ya estamos limpios, nosotros pecamos todos los días, fíjese. Pero si nos arrepentimos de corazón y le pedimos a Dios, Él nos escucha, fíjese. Porque Él es el amor puro. Juan 17:15, la oración más preciosa del Señor intercediendo por usted y por mí. Fíjese, le dijo a Jesús a su papá, no pido que los quites del mundo, pero que los libres del mal. La impureza es inevitable en este mundo, pero nosotros tenemos que aprender a no contaminarnos, aprender a vivir en este mundo sabiendo que estamos guardados en la palma de la mano de nuestro Señor, porque Él nos ha provisto de todo para apartarnos. Así como apartó a los jóvenes hebreos, ¿se acuerda? Cuando estaban en Babilonia. Mire cómo dice Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, fíjese, con la comida. Daniel y los 3 jóvenes hebreos eran cautivos en Babilonia, fíjese. Y ellos no se podían ir a otro lado. Ellos estaban prisioneros ahí. Tenían que hacer lo que se les decía. Pero ellos ahí en la cuestión de la comida dijeron no. Fíjese, y ahí estaba en riesgo su vida, porque estaban yendo contra las órdenes del rey de Babilonia. Pero a ellos no les importó, porque la obediencia a lo que Dios había mandado y Dios había dicho qué comida comer y qué comida no comer, ellos le obedecieron a Dios. Prefirieron morir antes que comer algo que a Dios no le agrada. El 9 dice, Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Aquí lo dejamos, pero pidámosle al Señor que esa misma gracia y ese mismo favor caiga sobre nosotros y que no nos permita que nosotros le desobedezcamos en su palabra, sino que seamos obedientes en todo lo que Él manda. Así que le vamos a dar gracias al Señor por todas las
las peticiones que Él nos ha contestado. Y las que no, véngase aquí conmigo. Ayúdeme a orar, ayúdeme a hablar con el Señor para que Él nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos hablas verso a verso en tu palabra. Nos das la instrucción, Señor. Gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las personas que necesitan un toque tuyo, Señor, un toque de sanidad. Te pedimos por la tía de la hermana Ana, Marta Lilian, que tiene un daño terrible en los riñones en etapa 5. Pero, Señor, te suplicamos que tú tomes el control de esto y pongas tu mano preciosa sobre ella, Señor. Te estamos pidiendo por la restauración del matrimonio de Mario y de Patti, Señor. Ellos tienen una hijita, Ali. Señor, pero te pedimos especialmente por la cabeza del hogar, por Mario, Señor. Háblale tú por las noches, aconséjalo, para que Ali pueda crecer junto a sus padres. Háblale directamente a su corazón, mi Dios. Y Señor, te rogamos por Orlando, este Señor de Honduras, Padre, que ha tomado el camino más difícil. Muéstrale, Señor, muéstrate a él y rescátalo de las garras del enemigo, Padre. Te suplicamos, mi Señor, por esta niñita, Fernanda Elizabeth, que va a ser operada en estos días, Padre. Pon tus manos, tú, en las manos de ese médico, Señor, para que la operación sea todo un éxito. Te pedimos, Señor, que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, Padre. Te ponemos a Fernando, Señor, que tiene un cáncer, Padre Santísimo. Dios mío, nosotros te pedimos que lo toques, Padre Santo. Que seas tú, mi Dios, poniendo tu mano preciosa sobre él, Padre. Y te pedimos por la sanidad de Bárbara Johnson, que le encontraron cáncer en los senos, Padre. Por María José, Señor, que está desahuciada por los médicos, pero tú tienes la última palabra, Señor, y en ti confiamos. Por Melania, que está en espera de un donante, Padre. Sé tú, Señor, interviniendo, Padre bendito. Por Micaela, de 19 años, con un tumor canceroso. Tócala, mi Señor. Por hermana Olivia, por Julieta, por Bianca, de 35 años, con 2 pequeñitos, Señor. Por Artemio, este jovencito de 20 años, Padre. Por favor, te suplicamos que pongas tu mano, Señor, sobre él y que pueda salir de esta enfermedad. Por el jovencito de Nicaragua con su abuelita con cáncer, Padre bendito, tócalo, Señor, abrázalos tú, mi Dios. Por Mr. Brown, Señor, tócalo, mi Dios, él no te conoce, Padre, pero nosotros estamos rogando por su alma. Y, Señor, te ponemos a Mabel en tus manos. Sánala, mi Dios. Quítale esa bacteria, Señor, que tiene en la cadera. Te lo rogamos. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos. Ayúdalo, mi Señor. Por Mónica, que está sufriendo de depresión. Visítala, Señor. Háblale por las noches. Sácala, Señor, de ese hoyo cenagoso, Padre bendito, y pon sus pies sobre roca firme, Padre. Por el grupo de jovencitas de Honduras que está siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Por el hermanito Ervin, por ese dolor de espalda, sánalo, mi Señor. Y por nuestra querida hermana Zeneida, Padre, pon tus manos preciosas, Señor, sobre ellos. Tócalos porque son tus siervos que te sirven con alegría de corazón. Por el hermano Jorge te damos las gracias, Señor, por su operación. Y por la hermanita Margarita, Señor, te pedimos, Padre bendito, que su corazón funcione, Señor, normalmente, Padre. Sé tú tomando el control, Padre. Y, Señor, te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante con trabajo, mi Dios. Dales nuevas estrategias. Prospéralos, Señor. Ayúdalos a conseguir sus sueños. Por mi amiga Araceli, Señor. Tú la conoces porque es tu hija, Señor. Necesita, Señor, ser sanada, restaurando todo su cuerpo, Padre. Bendícela, mi Dios, con tu mano sobre su cabeza, Padre. Te pongo a mis hermanas Clarita, que necesita un milagro, Señor. Estamos rogándote, Padre, que tú pongas tus manos, Señor, y le des nuevos riñones, Padre bendito, por la Raquelita, por la Carol,
por Audrey, para que tú la sanes de todas las enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas, Señor, rodeada de tus ángeles, para que la cuiden y la defiendan, Padre Santo. Por los jóvenes que nos hacen el favor de escuchar, toca sus corazones, atráelos a ti, mi Dios, con tu preciosa palabra. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y que puedan cenar contigo, Padre. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, mi Dios. Y por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España y Chile, mandamos la bendición de tu palabra, Señor. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Todavía hay tiempo, la puerta está abierta. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para hoy, que Él ponga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes y reciban su bendición. Los veo mañana.